hermanos, de que nos movemos por misericordia de Dios. El domingo pasado, hermanos, el culto pasado, debo decir, estaba el pastor hablando y decía acerca de que la muerte puede sorprendernos, ¿verdad? De un momento a otro. Y mire, al salir, hermanos, estaba el accidente ahí, donde vimos 2 personas en el pavimento, ahí ya creo que sin vida, porque estaban ahí, pues no les estaban poniendo atención como una persona que estuviera, ¿verdad?, con aliento de vida aún todavía. Entonces ahí, hermano, vino a mi mente, digo yo, lo que el pastor estaba hablando hace un momento, aquí lo podemos ver también. De modo, hermano, que si estamos aquí es porque Dios le ha placido que estemos, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor. Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos Medrano, que está con nosotros, siempre se esfuerza por estar, ¿verdad? Reunirse con nosotros, y eso, hermano, sabemos de que el Señor se lo recompensará un día. Así también a cada uno, hermano, los hermanos de allá de Ozompar, todos, ¿verdad? El ministerio de alabanza, Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Sabemos que esos pasos serán recompensados un día, ¿verdad? El Señor nos va a recompensar. Agradezco también por el privilegio que me conceden mi pastor, hermanos, de poder, ¿verdad?, traer la palabra del Señor. Y para eso, hermanos, vamos a abrir el libro de Primera de Crónicas. Le voy a invitar a que se ponga de pie para honra y gloria del Señor, en reverencia a la palabra, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer del 1 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 21. Del 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, me contesta con un amén para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 en adelante. Dios bendiga a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Sea Dios bendiciéndoles también. Esperamos que se estén gozando juntamente con nosotros y que esta tarde también haya palabra para cada uno de ellos también. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 en adelante, dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice a la letra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una, que yo haga contigo.
Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de Jehová, de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ahí, hasta ahí, hermano. Oramos por la palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Pedimos, Señor, que sea usted hablando, Señor, a su pueblo, a mi vida, Padre Santo, y a cada uno de aquellos que están ahí a través de las redes sociales, Señor amado. Oh, Señor bendito, esperamos, Señor, que sea usted, Padre Santo, trayendo esta palabra de aliento, esta palabra, Señor Jesús. Oh, Cristo de la gloria. Que sea usted hablando, Señor, en mis labios, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje bíblico a un rey, ¿verdad? Como lo era el rey David, del que ya, hermanos, cada uno de nosotros sabemos quién era el rey David. Un varón que desde joven fue elegido por Dios, por la humildad que en él había de parte de Dios, un joven temeroso. Y hermanos, Dios lo había elegido por rey. Vemos, hermanos, cuando ¿verdad? Rey fue elegido desde muy joven, y verdad que aún pensaba ¿verdad? Quien lo iba a ungir, que podía ser uno de los hermanos de él, porque él era el menor. Entonces, pero Dios había puesto la mirada en este joven valiente y fue elegido rey. Pero en esta ocasión dice el pasaje bíblico que él, habiendo, ¿verdad?, estableciéndose como rey, el pueblo había crecido, había aumentado en cantidad, y él tomó esta decisión. Pero, ¿verdad?, el principio del pasaje leído
dice, hermanos, que no fue por parte de él, ¿verdad? Sino que Satanás había, ¿verdad? Levantado había puesto esta decisión en este rey para poder hacer ese censo, ¿verdad? Censo era contar la cantidad de gente que él tenía como rey, ¿verdad? Pues en el tiempo de ahora tal vez no escuchamos hablar de un rey, pero ¿verdad? Se me imagina a mí que es el mismo como un gobierno que gobierna un país. Entonces estaba este varón censando el pueblo. Y dice el pasaje, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. Y le agregó esa pregunta, dice, ¿no son todos estos siervos, Señor mío? O sea, para este varón que había recibido esta orden de contar el pueblo, no era, hermanos, agradable la idea. Él sabía que ante Dios eso no era, ¿verdad?, agradable. No estaba bien lo que el rey estaba haciendo o la orden que el rey estaba dando. Pero, ¿verdad?, dice que pudo más las palabras o la orden del rey que lo que ellos pensaran. Entonces, ¿verdad?, y yendo, contaron el pueblo. Y dice, hermanos, de que ahí, ¿verdad?, fue donde Dios vino, hermanos, enojándose con David. Porque, ¿verdad?, David estaba como enalteciéndose, como, ¿verdad?, sintiéndose grande por el pueblo que había crecido, por ser un rey. Pero aquí vemos, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, Dios va contra, ¿verdad?, lo que él había hecho. Entonces sigue diciendo, ¿para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Oiga bien, esa cantidad de guerreros que tenían. Entonces, y dice, hermano, asimismo esto desagradó a Dios, dice el verso 7. E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente. Ahí el rey reconoce que había hecho algo desagradable delante de Dios, que había pecado. Y viene el rey, hermanos, humillándose, ¿verdad? De igual manera nosotros, ¿verdad?, le fallamos al Señor a cada momento. Pero, ¿verdad?, hay personas, hermanos, de que se acostumbra a vivir en el pecado y peca, hermanos, a cada momento, y tanto que se acostumbra que ya no se le da cuidado, ya como si nada, ya, ¿verdad?, es algo normal porque no hay temor en su corazón. Pero, hermanos, tenemos nosotros que reconocer cuando fallamos a Dios y sabemos que en nuestro corazón, en nuestra mente, hemos hecho algo que no es agradable ante nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que venir arrepentido y pedir perdón a Dios, reconocer nuestra falta, ¿verdad? Y ya, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor, porque, ¿verdad?, no sabemos el día mañana, como decía el pastor, pueda que la muerte nos sorprenda, y si estamos mal con Dios, hermanos, no hay garantía de salvación. Para aquel también, ¿verdad?, que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, también es necesario, porque viene un día que dice que establecido está que el hombre muere una vez y después el juicio. Hay muchos que dicen que al morir se acabó todo, pero la palabra del Señor nos dice que después de la muerte
tiene que rendirle cuenta al Señor de sus obras, sean buenas o sean malas, pero, ¿verdad? Estaremos frente a un tribunal de Cristo. Entonces, sigue diciendo, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Mire, estaba el rey, ¿verdad?, en serio problema. Y este varón que llegó a decirle, ¿verdad?, la palabra de Dios, le puso las 3 opciones que él que tenía, ¿verdad?, que eligiera una sola: ser derrotado por 3 meses por sus enemigos, por su adversario, o 3 días de la espada de Jehová. Entonces, ¿verdad?, vemos que sabiamente este rey David elige mejor los 3 días de la espada de Jehová, porque él, reconociendo, ¿verdad?, que Dios es un Dios grande en misericordia, no, hermano, no pensó, no dio permiso a ser derrotado por sus enemigos, por su adversario, porque sabemos, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Mire, hermanos, cuánta gente murió, ¿verdad? Pero David, hermanos, era un rey, y él miraba, bueno, Dios le había dado la victoria, ¿verdad?, contra el gigante Goliat, y él sabía, hermanos, lo que era caer en manos de los enemigos, que eran muertos a filo de espada, y no había misericordia. Entonces, pero, ¿verdad?, el rey David elige mejor ser castigado por la mano de Dios, porque dice, sus misericordias son muchas en extremo, pero no cae en manos de hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, ¿verdad?, el hombre juzga, hermanos, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios grande, y aún por esa misericordia, por ese amor tan grande, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos la salvación, ¿verdad?, de la que podemos disfrutar hoy día, hermanos, estar en el camino del Señor. Y por esa sangre, ¿verdad?, nosotros tenemos ese pase a la salvación. Porque, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese entregado su vida por nosotros, hermano, ¿qué podría ser de nosotros? ¿Verdad? No habría ese paz, esa oportunidad, ¿verdad?, para poder entrar, para ser salvo.
pero Dios es grande en misericordia y esa misericordia nos alcanzó a nosotros. Y de eso, hermanos, podemos nosotros, ¿verdad?, alegrarnos y estar contentos, agradecidos con el Señor, porque tenemos, hermanos, esperanza de salvación. Y sigue diciendo: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Mire, hermanos, desde el principio de la creación, Dios viene mostrando su misericordia para la humanidad. Y el hombre, vemos, hermanos, cómo el pecado entró en el hombre, entró en la primera pareja, como fue Adán y Eva. Y ahí, hermanos, ¿verdad?, el hombre y la hembra desobedecen a Dios, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, ser ¿verdad?, podemos decir destruido o muerto, porque, ¿verdad?, nosotros sin Cristo, nosotros sin nuestro Dios estamos muertos, dijo Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el hombre pierde y la hembra pierde, ¿verdad?, al desobedecer. Pero desde ahí viene, hermano, la misericordia de Dios, siempre dando una oportunidad para que el hombre y la hembra puedan, ¿verdad?, arrepentirse, pueda ponerse a cuentas con el Señor y poder, hermanos, ¿verdad?, lograr la salvación. Entonces dice, hermanos, de que el hombre fue sacado del jardín del Edén, fue sacado de ahí donde Dios lo había puesto por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero en vez, ¿verdad?, de quitarles la vida, en vez, hermanos, de destruirlos de una manera total, Dios siempre da una oportunidad y dice que los vistió, dice que les hizo delantales, dice la Biblia, los abrigó y los sacó de ahí, pero, ¿verdad?, les dio siempre esa oportunidad de que ellos pudieran seguir viviendo. Y así, ¿verdad, hermano? Dios siempre es misericordioso con nosotros y también con los amigos. Siempre Dios, hermano, nos habla a través de la palabra, a través de la prédica de cada uno de los predicadores, del pastor, ¿verdad? Nos trae siempre esa palabra de aliento para, si nosotros estamos mal, estamos fallando al Señor, podamos nosotros ponernos a cuenta y reconocer nuestra falta. Amén. Y sigue diciendo: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Cilicio era, ¿verdad?, en el tiempo de estos reyes, era humillación, era ayuno. Dice, hermanos, que se vestían, hermanos, de cilicio. Era una túnica, dice la Biblia, que se ponían sobre su cuerpo, que esa túnica picaba, o sea, causaba fatiga, y se sentaban en ceniza, en reverencia, en humillación a Dios. Entonces, ¿verdad?, así estaba David, arrepentido de haber fallado a Dios, de haber pecado y de haber hecho esto. Entonces, dice, hermanos, que Dios tuvo misericordia de él por haberse humillado, tuvo misericordia del pueblo. Dice, hermanos, en Génesis podemos encontrar, Génesis 3:8, podemos encontrar, ¿verdad?, cuando el hombre le falla a Dios, y cuando, ¿verdad?, dice que después de haber salido ellos de ahí,
Dice que ese ángel estaba también con una espada, dice, encendida. Una espada se revolvía dentro del huerto, dice, para que ellos no regresaran. O sea que ya ellos estaban fuera del lugar donde Dios los había puesto. Tenemos, hermano, que la palabra es hermosa, ¿verdad? Y nos advierte, hermanos, de que, ¿verdad? Aunque uno, hermanos, tal vez económicamente, tal vez, hermanos, sea alguien de renombre, pero en esta tierra, pero que siempre, ¿verdad? Seamos humildes, seamos, hermanos, nos humillemos delante de Dios y reconozcamos de que el grande solo es Dios, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contra el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán. Ya, hermanos, cuando, ¿verdad?, Dios ve la humillación de este rey, ¿verdad?, le ordena que suba y que ofrezca sacrificio a Dios. Si él estaba humillado, dice, en cilicio, ¿verdad? Y le dice que suba para ofrecer el sacrificio, es porque ya Dios lo había perdonado. Amén. Dios había escuchado y había visto, ¿verdad?, cuánto él se había humillado y Dios le perdonaba su pecado. Y entonces dice, hermanos, que cuando este rey subía, dice, hermanos, que buscaba, se encontró ahí con un varón y dice que le dijo, dice la palabra que le dijo que le vendiera el lugar para poder ofrecer holocausto, para ofrecer el sacrificio a Dios. Y dice que este varón le dice, lo puedes agarrar, pero él rehusó de agarrarlo gratis. Dice, véndemelo por un precio justo, porque yo no voy a ofrecer un holocausto a Dios que no me cueste. Dice la palabra, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Mire, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, ¿verdad? Reconociendo nuestra falta
y después, ¿verdad?, sentimos la presencia del Señor, ¿verdad?, como una respuesta de que Dios, ¿verdad?, ha escuchado nuestra oración, que Dios, ¿verdad?, hermanos, nos ha perdonado lo que hemos hecho. Porque, hermanos, cuando andamos mal delante de Dios, la presencia del Señor no la sentimos, porque, ¿verdad?, nuestro corazón anda mal. Y no es, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, Él no esté con nosotros, sino nosotros nos alejamos de Él cuando le fallamos. Pero dice, hermanos, de que dice, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Esa era la respuesta, ¿verdad?, que Jehová respondiera por fuego, igual que a Elías, ¿verdad? Viendo David, dice que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar de holocaustos estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Mire, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, perdona nuestra falta. Cuando Dios, hermanos, recibe, ¿verdad? Cuando nosotros le cantamos humildemente, ¿verdad? Le cantamos al Señor, y a través de esa alabanza, hermanos, sentimos la presencia del Señor. Derramamos nuestras lágrimas delante de Dios al sentir, hermano, eso hermoso, inexplicable, ¿verdad?, que sentimos cuando estamos en intimidad con el Señor. Eso es hermoso, hermanos, y esa es la respuesta de que Dios está recibiendo esa ofrenda que nosotros estamos dando, ya sea una ofrenda, ¿verdad?, de alabanza. Hermanos, Dios se agrada, ¿verdad?, cuando lo hacemos de corazón. De modo que la palabra es hermosa, hermano, es intensa también, hermanos, pero yo voy a limitar mis palabras, hermanos, y dejo a nuestro pastor con cada uno de nosotros. Hermanos, son mis palabras, y que el Señor les bendiga. Nuestro pastor con nosotros. A su nombre, aleluya. La misericordia de nuestro Dios, aleluya. Imagínense usted. Qué enseñanza, aleluya. Que un rey se humilló. Un rey se humilla cuando alguien se humilla dentro de la casa del Señor o dentro de la familia. Los que están alrededor van a ser bendecidos, aleluya. Van a ser protegidos, aleluya. ¿Verdad? Van a alcanzar la misericordia de nuestro Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabe por qué muchas veces hay destrucción, muchas veces en la familia? Hay pleito, hay contienda. ¿Sabe por qué? Porque no hay humillación. No hay humillación. ¿Sabe por qué hay concilio que viene, verdad, abajo? Porque, aleluya, no hay humillación delante del Señor. Caen, pecan desenfrenadamente, no les importa, aleluya, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Y no les importa, ¿verdad?, que todo el mundo esté sufriendo, con tal que ellos guarden, ¿verdad?, y en su vidrio esté clarito, aleluya. Pero nosotros, que Dios nos libre de todo esto, amados hermanos, ¿verdad? Si nosotros le fallamos a Dios, seamos humildes, le fallamos a Dios y punto, lo sentamos, aleluya. A su nombre sea la gloria, amén. Para que el pueblo no perezca, aleluya. Para que las almas no perezcan, aleluya. Porque ¿qué es lo que dicen ahora, aleluya? No, parece ser evangélico como ese pastor de allá de Ocean Park. ¿Para qué, aleluya? Un ejemplo, aleluya. ¿Verdad? Para ser evangélico como la iglesia X. ¿Para qué? Dicen, aleluya. Si ahí yo fui con mi esposa la otra vez y me la estaban enamorando, aleluya. A su nombre sea la gloria, aleluya. Sí, se escuchan esos comentarios, aleluya. Entonces, aleluya, verdad, aleluya. En todo eso nosotros hay que predicarlo, hay que enseñarlo, aleluya, verdad. Que usted un hombre casado no ande vigilando a la mujer que no le corresponde, aleluya. No sea mañoso, aleluya. A su nombre sea la gloria. Lo que es suyo. A su nombre sea la gloria, amén, aleluya. No se meta con la mujer de su prójimo. Aleluya, si fuera esta hora, aleluya. Aleluya. Está espiando, aleluya, de esa mujer que no le corresponde a usted, aleluya. Amén. Aleluya.
A su nombre. Y a raíz de eso, aleluya, muchos ministerios, aleluya, se han hecho por pedazos, aleluya, a causa del pecado, aleluya, a causa de que no hay humillación, a causa de que no hay arrepentimiento, aleluya. Y aquí cualquiera puede caer, amados hermanos, no estamos aceptos de todo eso. Pero aquí, aleluya, cuando alguien que caiga, tiene que reconocer, Señor, aquí está el culpable, aleluya, ¿verdad? Aquí, cuando iba Jonás, aleluya, ¿verdad? En el barco con los demás, en la nave, aleluya. ¿Quién era el culpable, aleluya? Pues Jonás, aleluya. ¿A quién estaba pereciendo? Toda la nave. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los de la nave? Agarraron a Jonás, aleluya, y lo echaron al mar, aleluya. Hasta que se arrepintió. ¿Ah? Si no lo echan al mar, todos habían perecido. Encontramos al culpable, aleluya. Y allá estaba ya un pecezón también, hermano, con una bocota abierta. Esperándolo. Solo lo aventaron y sale. Usted hágase una idea. Hágase una idea. Y sale el gran pez, mira. Va a tragarlo, aleluya. Y le dan una orden, no lo vayas a matar, aleluya. No te lo vayas a comer, no lo vayas a masticar, aleluya. Es que Dios tiene el poder para darle orden a los animales y los animales obedecer, aleluya. Aleluya. Oigan esto, si los animales obedecen, ¿y nosotros por qué no obedecemos? Santo Dios. Aleluya. Si los animales obedecen, ¿por qué nosotros no obedecemos? Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. No nos comportemos nosotros peor que los animales. Gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. Denle fuerte batida de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Póngase de pie en este momento. Aleluya. Aleluya. Oramos, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios de la gloria.